Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Foro de Seguridad y Convivencia Ciudadana con los candidatos a la presidencia de la República. Este espacio es organizado y promovido desde la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia, desde donde han querido abrir una línea directa para que la ciudadanía comience a escuchar los ideales de los candidatos y puedan tomar la mejor decisión en las próximas elecciones. Hoy vamos a presentar a los candidatos que amablemente atendieron nuestra invitación y son los primeros, el primer foro de una serie de foros que vamos a tener durante todo el año desde Uniciencia para que ustedes, estudiantes, directivos, ciudadanía, los escuchen y puedan hacer todo un análisis en contexto. Además, también para que puedan hacerles sus preguntas. Pues bien, vamos a presentar a los candidatos que hoy están con nosotros. Rodrigo Lara Restrepo, Partido Nuevo Liberalismo, abogado de la Universidad Externado de Colombia, actual senador de la República. Sus preocupaciones fundamentales han sido el destino de los menos favorecidos, el desarrollo de Colombia, alcanzar la meta de un Estado eficiente y garantizar la seguridad de todos los colombianos. Eduard Rodríguez, abogado de la Universidad Libre, actual representante a la Cámara. Ha trabajado temas de justicia, seguridad, convivencia ciudadana, medio ambiente y lucha contra la corrupción electoral. Luis Fernando Velasco, estudió Derecho en la Universidad del Cauca, actual senador. Ha sido autor de leyes como Borrón y Cuenta Nueva, Ley de Vigilante, Amnistía de Remisos, ley que sanciona a conductores ebrios y ha sido ponente de la legalización de minutos, entre muchas otras. Por supuesto, también en este foro nos acompaña Diego Tamayo. Él es rector de Uniciencia, también abogado, y es el rector más joven que tiene una universidad en Colombia. Justamente, el rector es el que ha sido el pionero en decir, vamos a hacer un foro, vamos a hacer que los estudiantes puedan escuchar a nuestros candidatos, que los estudiantes puedan escuchar todos esos ideales para que tomen la mejor decisión. Justamente, le doy la bienvenida al rector para que haga este saludo inicial, para que nos cuente un poco cuál es la idea de hacer estos foros y, por supuesto, los que vienen. Adelante, rector. Alejandra, muchas gracias por esta introducción. Por supuesto, pues para mí es muy grato tener este espacio para compartir con grandes figuras, a quienes quiero iniciar saludando, a los honorables senadores Luis Fernando Velasco, Rodrigo Lara, al representante Eduard Rodríguez, a quienes desde Uniciencia les enviamos nuestra gratitud y nuestro aprecio. También quiero saludar a nuestros estudiantes que nos acompañan en nuestras sedes de Bucaramanga, de Bogotá y de Tunja. También a todo el equipo que ha trabajado arduamente para que este espacio sea una realidad. Agradecerle a RCN, a ProSantander y a la FM, que han sido nuestros aliados estratégicos en este proceso. Y pues, quiero antes de iniciar compartirles muy brevemente a ustedes qué es Uniciencia, porque nosotros somos una universidad de región que ha venido trabajando muy duro, pero que más allá del proceso universitario, Uniciencia es un proyecto de vida. Uniciencia nació hace 26 años en la ciudad de Bogotá como un proyecto que buscaba llevar la educación superior a los hogares más necesitados. Muchos de nuestros fundadores, estudiantes de universidad pública, que vieron con muchas dificultades cómo lograron acceder a una educación superior y tuvieron en su haber poder formar una institución que brindara educación de superior bajo un parámetro inmodificable, que es el bajo costo, pero uno que venía de lado, que es la alta calidad. Esa ha sido nuestra apuesta y en eso estamos completamente comprometidos. Confiamos en que este es un espacio precisamente para, en esa línea de trabajo y en esa visión corporativa que tenemos, seguirle apostando al desarrollo del país y seguirle apostando a formar personas valiosas para la sociedad. Y hoy, de la mano de ustedes, ojalá podamos compartirles para que nutran sus programas de acción y sus programas de gobierno en todo este proceso electoral hacia la presidencia de la República. Así que nuevamente mi gratitud y mi aprecio, y pues creo que todos nuestros usuarios, las personas que nos acompañan, están ansiosos por ver a los candidatos, así que por favor, Alejandra, iniciemos de una vez. Claro que sí, rector, muchas gracias. Pues el tema que abordaremos en nuestro foro de hoy será seguridad y convivencia ciudadana. Pero antes de que entremos en materia para darles todas las reglas del juego, les vamos a dar a los candidatos 30 segundos
para que puedan saludar a nuestros estudiantes y a nuestra ciudadanía. Vamos a hacerlo en orden alfabético. Candidato Rodrigo Lara, adelante, tiene 30 segundos para el saludo. ¿Tiene el micrófono silenciado, candidato? Lo invitamos a que... Ya, perfecto. Bueno, quiero expresarle un saludo muy especial a Uniciencia, agradecerle al rector Diego por esta amable invitación, a todos los estudiantes y por supuesto a mis colegas Edward y Fernando Velasco. Me complace mucho estar unido hoy en esta discusión que parte de un inmenso amor por Colombia, de pensar que somos una sola patria, que unida podrá vencer las dificultades y que saldremos adelante. Perfecto, candidato, muchas gracias. Pues seguimos con el candidato Edward Rodríguez. Candidato, adelante. María Alejandra, buen día para usted, para todos los que nos están viendo hoy en este foro importante de Uniciencia. Qué alegría poder compartir con ustedes. Y bueno, aquí vamos a dialogar con ustedes y a construir algo que yo le he denominado la política del afecto, donde todos ponemos, todos ganamos, donde absolutamente todos tenemos que también aportar para escucharnos y entender que si nos unimos como colombianos vamos a lograr una mejor nación. Así que muy feliz de estar acá. Muchas gracias, candidato. Y finalizamos esta ronda de saludos con el candidato Luis Fernando Velasco. Candidato, adelante. Bueno, tenemos un problema de conexión con el candidato. Mientras reanudamos esta conexión, ahí ya lo tenemos. Perfecto, candidato. Tiene 30 segundos para hacer su saludo y poder iniciar esta ronda de preguntas. Bueno, afortunadamente ya llegué a un sitio fijo. Alejandra, doctor Diego, un saludo muy especial, obviamente, a todos los estudiantes de Uniciencia y a la gente que nos acompaña, a mi buen amigo Rodrigo, a Edward, un saludo muy respetuoso. Y qué bueno que el país genere estos espacios, porque creo que la campaña está cayendo en una guerra de falsas noticias, de descalificaciones y en la bulla, en el ruido de estas falsas noticias. Nos están escuchando ideas y estos espacios es para presentar ideas. De manera que mil gracias por esta invitación. Perfecto, candidatos. Pongan mucha atención porque voy a explicarles las reglas del foro. Entonces, vamos a tener 6 rondas de preguntas. Preguntas que han sido formuladas por nuestros estudiantes, egresados y nuestros directivos. 2 de estas rondas serán de preguntas aleatorias en las que cada candidato escogerá un número del 1 al 12, ojo, para que no se repita el número. Y de acuerdo a esa selección que hagan, le va a corresponder una pregunta que tendrán que responder. La pregunta seleccionada solo la podrá responder el candidato que la seleccionó y por lo tanto no tendrá opción a réplica o contrapregunta. Eso en las 2 primeras rondas. Para decir qué candidato inicia seleccionando la pregunta y respondiendo en cada ronda, se hará una rotación por orden alfabético, conforme al apellido de cada candidato, iniciando por el candidato Lara, siguiendo con el candidato Rodríguez y finalizando con el candidato Velasco. El tiempo, candidatos, tendrán 2 minutos para la respuesta, 2 minutos. 30 segundos de adición en caso de extender su respuesta. Si necesitan estos 30 segundos, deberán levantar la mano porque su micrófono se silenciará automáticamente cuando finalice el tiempo. Una tercera ronda contará con una pregunta que realizará el director de noticias de RCN en Santander, Nelson Silva Gauta, y la misma deberá ser respondida por todos los candidatos. Para esto tendrán un solo minuto de tiempo para responder la pregunta del director de RCN Radio Noticias. 30 segundos si hay alguna contrapregunta y 1 minuto de tiempo de respuesta a la contrapregunta. Ojo, porque los mismos candidatos podrán hacer contrapregunta a los otros candidatos. Una ronda final será de preguntas entre candidatos. Esta ronda tendrá la opción de contrapregunta de la siguiente manera: 30 segundos para la pregunta, 1 minuto para la respuesta, 30 segundos de adición en caso de extender su respuesta, y la persona que considera que tal vez su inquietud no fue respuesta tendrá 30 segundos para volver a preguntarle a ese candidato y ese candidato tendrá solo 30 segundos para responder. Al inicio de cada bloque de preguntas estaremos recordando estas reglas del juego para que ustedes estén tranquilos si de pronto se les olvida en cada bloque, para una mayor claridad de nuestros.
entremos en materia, candidatos, rector, estudiantes, directivos y todos los ciudadanos que nos ven hasta ahora por la me indican que son más de 300 personas las que están conectadas desde la plataforma, otras tantas a través de nuestro Facebook, y por eso vamos a dar inicio entonces con las dos primeras rondas de manera aleatoria. Sean ustedes bienvenidos a Foros Uniciencia. Recuerden, este es el primer foro de una serie de foros que vamos a estar teniendo con los candidatos a la presidencia de la República. La primera universidad que le abre este espacio a la democracia desde la academia. Pues bien, candidato Rodrigo Lara, un número del 1 al 12, por favor. Candidato. Perdón, el 6. Gracias, María Alejandra. El 6. Pues iniciamos el 6 por orden aleatoria. La pregunta es del rector, lo tenemos en vivo y la va a hacer en este momento. Rector, adelante. Rector, el audio, por favor. Recuerden siempre activar el audio. Perfecto. Qué pena, creo que todos estamos ahí pecando con eso, confío en que no nos vuelva a pasar. Senador Lara, la pregunta 6 tiene que ver con la primera línea. Este año ha sido muy convulsionado para la ciudadanía. No solo la pandemia nos ha afectado en cuanto a las interacciones sociales, la economía y en general la vida como usualmente la disfrutábamos, sino que también despertó un movimiento social que se ha manifestado de forma muy agresiva en contra del establecimiento. Este movimiento, conocido como la primera línea, ha adelantado acciones muy fuertes en contra de la fuerza pública, de la infraestructura de transporte masivo en las ciudades y especialmente de las entidades bancarias. Recientemente ellos han tenido diversos acercamientos con mandatarios locales y regionales buscando reconocimiento social y político a su accionar. ¿Qué tratamiento le daría usted a esta clase de acciones que tratan de legitimarse como movimiento social o político en caso de ser presidente de la República? Dos temas, 2 puntos, 2 fenómenos distintos pero entrelazados. La pobreza y la falta de oportunidades es un grito profundo que llevan los seres humanos en el corazón. En estos 2 años, estos tiempos hablan de mucho sufrimiento para los colombianos. Pérdidas de empleo, quiebras de pequeños negocios, de locales de barrio, y lamentablemente los colombianos vieron a un gobierno generoso con los mega ricos, generoso con los grandes bancos, generosos con las grandes empresas y muy mezquino con la economía de la clase media y la economía de los sectores populares. El subsidio a la nómina, el apoyo más importante que debía existir para sostener el empleo, dejó por fuera a 1.500.000 empresas y solo se concentró en 132.000. Llegó a las grandes empresas, pero no llegó a los locales de barrio, a las microempresas. Las ayudas para los deudores de créditos del ICETEX tampoco llegaron, a pesar de que yo saqué adelante una ley que establece que los créditos, las cuotas de los créditos deben ser proporcionales a los ingresos. Todo esto produjo una protesta masiva, un estallido social masivo que lamentablemente el gobierno no escuchó y estigmatizó. Detrás de los fenómenos y de los estallidos sociales legítimos se disimula o se perfila un demonio. En la primavera árabe se perfilaban los islamistas. En Colombia, en regiones como el Cauca, como el Valle o Nariño, se perfilaba también el ELN y las casas de cobro del narcotráfico, que se aprovecharon de este estallido social para provocar un fenómeno de guerra híbrida y de parálisis de muchas zonas del país. Tenemos que separar muy bien los 2 fenómenos, apoyar la protesta social, escuchar el desespero de muchas personas que sufrieron mucho en esta crisis, pero al mismo tiempo tener la inteligencia para detectar los puntos, porque no todos los puntos de bloqueo son productos del narcotráfico, del ELN, detectar esos puntos y actuar con autoridad. Yo viajé a los puntos de bloqueo en Cali mucho antes de que fuera el presidente y detecté que en algunos de ellos... Candidato, recuerda que solo tiene 2 minutos, apenas se acaba el tiempo, el micrófono automáticamente se va a silenciar. Si desea 30 segundos más para finalizar su respuesta, perfecto. Adelante. 30 segundos. Yo viajé a 3 puntos de bloqueo en Cali y pude detectar allí que efectivamente había presencia de grupos al margen de la ley. Entonces, el gobierno tiene que escuchar a los colombianos que protestan legítimamente, no los puede estigmatizar como lo hizo, y tiene que ejercer autoridad.
sobre los delincuentes y autoridad sobre el ELN y autoridad sobre todas las expresiones delincuenciales, cosa que tampoco hizo adecuadamente porque permitió el bloqueo durante 2 meses y medio. En mi presidencia no habrá tolerancia con ningún fenómeno de violencia, no habrá tolerancia con los grupos al margen de la ley y combatiremos el narcotráfico, porque combatir el narcotráfico es combatir el crimen en las calles. Perfecto, candidato, muchas gracias. Ahora es el turno del candidato Rodríguez. Candidato, un número del 1 al 12 que no sea el 6, por favor. El 7. El 7. Esta es una pregunta de una estudiante. Ella es Tatiana Cáceres, del programa de Derecho. Tatiana nos envió su pregunta en video. Adelante, Tatiana. Candidatos, una pregunta que sin duda aqueja a todo el país. ¿Cómo contrarrestar la inseguridad que vivimos hoy día en las calles de las ciudades principales? ¿Cómo mitigar que nuestros ciudadanos estén muriendo por hurtos a mano armada? Nada nos tranquiliza. No es posible salir a la calle tranquilos. Propuestas objetivas que garanticen la integridad de los ciudadanos. Suerte. Adelante, candidato, tiene 2 minutos. Recuerde que si desea una adición puede levantar la mano. Pues qué buena pregunta la que me hace Tatiana, porque como miles de mujeres, Tatiana, en todas las principales ciudades del país tienen miedo. Y no solamente las mujeres, los hombres también. Nosotros no podemos salir a la calle después de las 10 de la noche y eso hay que cambiarlo. El primer fenómeno que yo he venido denunciando en el Congreso de la República es que en Colombia no hay justicia. Y cuando digo que no hay justicia es porque de cada 100 capturados, 97 dejan libres entre el juez de control de garantías y el fiscal del caso. Es más, mucha ciudadanía dice, ¿para qué denuncio si no va a pasar absolutamente nada? Hoy hay un aplicativo, es más fácil hacerlo por internet simplemente para mirar si hay un seguro y se recupera el celular. Pero aquí hay que combatir de fondo esta criminalidad. 3 ideas. Lo primero, hacer un tejido donde nosotros como ciudadanos empecemos a tener solidaridad y entendamos que el crimen no lo combatimos solamente con más policía, sino lo combatimos estratégicamente siendo solidarios, entendiendo que si atracan a la persona que está al lado mío, después me pueden atracar a mí. El segundo elemento, después de la solidaridad, es entender que tenemos que hacer un plan de judicialización completo, que nosotros le hemos denominado el que la hace, la paga, que incluye que paga hasta 3 veces el valor del objeto hurtado. Si te robaron el celular, te tienen que pagar 3 veces el valor del celular. Tiene que trabajar y estudiar en la cárcel y va con unas penas efectivas de prisión. Esa legislación es traída desde California y desde Chile y ha venido dando resultados allí. Y por último, nosotros también estamos promoviendo una alarma digital y es lo que utilizan en los diferentes partes del mundo, y es que si la atracan a Tatiana o Tatiana ve que hay un ladrón, puede a través de su aplicación presentar la alarma e inmediatamente creo que de una u otra forma podemos empezar a trabajar en solidarizarnos y combatir a estos criminales. 3 ideas claras para combatir efectivamente al crimen. Perfecto, candidato, muchas gracias. El turno ahora es para el candidato Velasco. Candidato, un número del 1 al 12, que no sea ni 6 ni 7, por favor. El 10, Alejandra. El 10. La pregunta es del rector. Rector, adelante. Gracias, Alejandra. Senador, esta pregunta tiene que ver con los acuerdos de paz, pero en general, no solo de las FARC. El acuerdo de paz con las FARC y con las AUC en su momento desmovilizó muchos ciudadanos y los trajo a la vida civil. Eso implicó muchos retos para la sociedad en general, por cuanto muchas de estas personas no tenían ninguna clase de formación para poderse desempeñar con suficiencia o emplearse en alguna profesión. El Estado no actuó con la suficiente celeridad para darles oportunidades o simplemente estas personas no consideraron salir de su actividad delincuencial, ya que esto genera muchos réditos económicos de forma ágil y sin mucho esfuerzo. ¿Qué acciones considera usted que se podrían tomar para que futuros procesos de paz en los cuales se desmovilicen muchos ciudadanos se desincentive la reincidencia en el delito? A ver, Diego, comienzo generando un debate con tu pregunta.
Yo no creo que la actividad que desarrollaban los desmovilizados de las autodefensas y de la guerrilla sea una actividad fácil, es una actividad terriblemente azarosa en la que diariamente están colocando en riesgo su vida. Yo no creo que haya tantos colombianos que quieran vivir esa vida. Yo sí creo que si el Estado, y no solo el Estado, la sociedad le oferta a estos ciudadanos un modo de vida distinto, evidentemente lo van a asumir y no van a querer quedarse en ello. El problema es un problema de entender causas de todo este conflicto, porque si usted no enfrenta causas, siempre habrán armas para la guerra. Yo estaba revisando unos informes sobre desmovilización, de autodefensas, de guerrilla, no solo en los procesos de paz, sino las desmovilizaciones individuales. Y a pesar de las desmovilizaciones y esa política que ha sido de alguna manera exitosa, pues uno termina viendo que continúa el conflicto y se muestran nuevas expresiones de violencia. Nosotros tenemos que construir un modelo económico que recupere la opción para que la gente, especialmente en la zona rural, pueda vivir de lo que produce. No hemos hecho la reforma agraria y entonces hemos dejado unos negocios que tienen la lógica de lo ilícito, y en la lógica de lo ilícito que se buscan los monopolios, no con el dinero, no con la lógica comercial, sino con la lógica de la violencia, terminamos replicando esta violencia y incentivando este tipo de acciones. Entonces yo creo que un elemento central para poder, y levanto la mano. Por favor, tiene 30 segundos más, candidato. Le abrimos el micrófono al candidato, por favor, que va a hacer uso de sus 30 segundos. Adelante. Un elemento central para lograr disminuir la tensión en esas zonas es evidentemente ayudar a construir un modelo económico que le dé opciones a la gente. Y yo voy más allá. En el norte del Cauca, en el sur del Valle, en las zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta, nos estamos matando por el control de los cultivos de la marihuana, mientras en el mundo la marihuana es un negocio floreciente y creciente. Quitémonos las telarañas mentales y entendamos que hay otras maneras de enfrentar el narcotráfico, no solo la acción de la violencia, sino también otro tipo de acciones. Perfecto, candidato, muchas gracias. Finalizamos la primera ronda de preguntas. Como ustedes lo pueden ver, es ágil, es muy rápido la mecánica, así que vamos a dar inicio a la segunda ronda, que va a tener exactamente las mismas reglas, la misma mecánica, e iniciamos de nuevo con el candidato Rodrigo Lara. Pero antes vamos a leer algunos comentarios de la gente que a esta hora está conectada en nuestro Facebook. Dicen: excelente iniciativa, muy interesante, gracias por dejarnos conocer las ideas de los candidatos. Este espacio está creado para vincularnos al mundo político de nuestro país. El propósito es escuchar de manera activa, dice Juliet. Bueno, hay varios comentarios, les recordamos a través de nuestro Facebook, estamos a esta hora en vivo y en directo. Ustedes también pueden hacer todas sus preguntas a través de los comentarios. Candidato Lara, un número del 1 al 12 que no sea ni 6, ni 7, ni 10. El 10. No, 10 acabo de decirlo, Velasco. Ni 6, ni 7, ni 10. El 9. El 9. Volvemos a tener pregunta del rector. Rector, adelante. Senador Lara, esta pregunta tiene que ver con la justicia a propias manos por parte de la ciudadanía, que es un fenómeno que se está viendo con mucha frecuencia en estos momentos. El incremento de las acciones de delincuencia común, como hurto a personas, automotores o a comercios, y la falta de judicialización por parte de las autoridades competentes, ha generado por parte de la ciudadanía un rechazo rotundo a estas acciones delictivas, el cual ha pasado que cuando se presenta, la ciudadanía se une de forma agresiva para tomar justicias por sus propias manos en contra de las personas que se señalan como los autores de los hechos delictivos. ¿Cómo manejar esa situación para evitar que la ciudadanía se tome la justicia por sus propias manos? ¿Y qué acciones considera que se pueden adelantar desde la Presidencia de la República para generar confianza en las instituciones y evitar que estos hechos desafortunados ocurran? Principio de autoridad.
un principio de autoridad que combata el crimen, combata al delincuente y proteja a los ciudadanos, que es lo que ha faltado lamentablemente en el gobierno. Yo le puedo hablar con lo que yo he hecho al respecto. Yo soy autor de la Ley 2000 de 2019 que prohíbe el porte y consumo de drogas en los parques, en los perímetros de los colegios, en los polideportivos, y que permite regular ese porte incluso de la dosis mínima en las zonas comunes de los conjuntos residenciales. Obviamente sin criminalizar, le permites al Estado sustraer esa dosis mínima de los perímetros de los colegios. Antes la policía no podía hacer nada porque pues, se encontraba aljíbaro, se encontraba una persona consumiendo en un parque y con la dosis mínima no lo podía retirar. Eso es ley de la República de mi autoría. Segundo, el Estado tiene que proteger a los ciudadanos y el Estado tiene que quitarles las armas ilegales a los delincuentes. Yo acabo de presentar el proyecto de ley para regular, controlar y quitarles las armas a los criminales, combatir el tráfico ilegal de armas. Es el proyecto de seguridad ciudadana más importante. A mí me gusta hablar con acciones concretas y con realizatorias. Esa ley, por ejemplo, permite ponerle un código QR a las vainillas y a las municiones para evitar el tráfico de municiones. Le pone un código QR también a las partes de las armas. Y, por ejemplo, le quita el permiso de porte a las personas que embriagadas lleven un arma en el cinto. Eleva las penas para las personas que incluso sin encañonar cometan un acto sexual con un arma en el cinto, porque basta con eso para intimidar. Yo creo que yo presenté este proyecto de ley lamentablemente ante la inacción del gobierno. Presenté también en este proyecto de ley unas normas que regulan las armas traumáticas y que regulan las armas de letalidad reducida. Perfecto, candidato, ¿desea 30 segundos más? Por supuesto, sí, señora. Perfecto, adelante. Entonces, yo ya llevo acciones muy concretas de lucha contra la inseguridad. He hecho lo que el gobierno lamentablemente no ha hecho para proteger a los colombianos. Un colombiano no se le puede pedir que compre armas, que tenga una pistola de 12 millones de pesos en su casa cuando tiene 3 niños. Es el Estado y la fuerza pública, con una presidencia clara como la que yo propongo, con autoridad la que debe proteger a los colombianos. Perfecto, candidato, muchas gracias. Continuamos entonces con el candidato Rodríguez. Un número, por favor, del 1 al 12, que no sea ni 6, ni 7, ni 9, ni 10. El 12. El 12. Rector, parece que todos los números le están cayendo al principio y luego tendremos entonces todas las preguntas de nuestros estudiantes. Rector, adelante. No, eso está muy bien. Yo feliz poder preguntarles directamente a los candidatos. Representante Eduardo, la 12, tiene que ver con los problemas de seguridad en la actualidad. La falta de seguridad ha sido una preocupación latente para los colombianos hace varias décadas. Sin embargo, la percepción de falta de seguridad ha migrado hace 15, 20 años. La inseguridad la medían los colombianos en cuanto a las actividades por parte de los grupos al margen, como secuestros, como atentados masivos. Y en la actualidad eso ha migrado y estamos hablando más de todo lo que tiene que ver con la falta de seguridad en las ciudades. Teniendo en cuenta que estamos viviendo en un país muy diverso, con grandes diferencias sociales, culturales y económicas, ¿cuál considera usted que es el hecho que genera mayor percepción de inseguridad en la ciudadanía y cómo combatirlo? Pues Diego, como ya lo había dicho, uno de los temas que más me preocupan es la justicia. Nosotros podemos hablar de seguridad democrática, de legalidad, pero si no hay justicia, no hay absolutamente nada y hay un Estado fallido. En ese orden de ideas, nosotros tenemos que mirar el tema de seguridad mucho más amplio. ¿Qué estoy proponiendo yo? Uno, nosotros queremos pasar del 16 al 40% en jornada única, pero en los centros donde hay mayor vulnerabilidad de delincuencia, donde las organizaciones criminales reclutan al joven, lo ponen de campanero, luego lo convierten en drogadicto y tiene una expectativa de vida hasta de solo 19 años. Y es preocupante porque eso pasa en diferentes partes del país. Entonces, ¿qué queremos hacer? En el Catatumbo, jornada única. En el Cauca, jornada única, donde hay mayor vulnerabilidad de las organizaciones criminales. En Chocó, vamos a trabajar para que en la mañana estudien y en la tarde potencialicemos
los talentos de estos jóvenes, cuidando especialmente a los jóvenes de 10 a 18 años de que sean reclutados por las organizaciones criminales y acompañados de una escuela de padres, que es muy importante para prevenir y generar seguridad. Yo creo mucho en la política de la prevención y de las oportunidades. El segundo elemento, una judicialización. Por eso hemos presentado y también hemos venido trabajando en el tema de seguridad, en el que la hace la paga. Y el tercer elemento que creo que es muy importante es pensar hacia futuro cómo cambiamos completamente toda la política criminal, que hoy es un fracaso y que está llamada a generar inseguridad en las calles de Bogotá, de Tunja, de Bucaramanga, donde, como decíamos al principio, Tatiana y todas las jóvenes que nos están viendo tienen miedo de salir a la calle después de las 10 de la noche. Seré el presidente que recupere la seguridad y que permita generar libertad para que a cualquier hora del día yo pueda salir y no tenga miedo. Perfecto. Candidato, ¿desea 30 segundos más o ya acabó su respuesta? Sí, perfecto, sí, adelante, 30 segundos más. Y esto tiene que generar un compromiso, y aquí también quiero destacar, por ejemplo, el alcalde de Bucaramanga y el trabajo con la fuerza pública, donde tenemos que trabajar de la mano de ellos, pero también, desafortunadamente, aquí en Bogotá, donde el hurto ha aumentado en localidades como Chapinero en un 153% y en Candelaria en un 51,2%, por culpa también del mandatario local, que debe ser el primer policía y el comandante en jefe de la policía. Perfecto, candidato. Y finalizamos esta ronda con el candidato Velasco. Candidato, un número, por favor, del 1 al 12. Le voy a recordar los que ya... Vamos con el 1. Ah, bueno, perfecto. Pues, rector, le tocó otra vez. El 1. Ah, mentira. No, el 1 es estudiante. Qué pena con ustedes. La equivocación fue mía. El estudiante Daniel Caicedo, egresado de la especialización de Derecho Constitucional. La universidad es una de las únicas universidades del Oriente Colombiano que cuenta con esta especialización. Y a propósito, les cuento a todos los estudiantes que nos están viendo que hace poco se firmó un convenio con la Universidad de La Sabana para que puedan hacer su maestría y homologuen la especialización que ya hicieron en Uniciencia. Entonces, después de esta pequeña cuña, ahora sí, vamos con la pregunta de Daniel Caicedo. Señores candidatos a la presidencia, cordial saludo del abogado Daniel Caicedo, egresado de la especialización de Derecho Constitucional de Uniciencia. En caso de ser presidentes, ¿estarían dispuestos a hacer la gran reforma que requiere la Policía Nacional, entre ellas separar al Ministerio de Defensa y desmilitarizar sus grados jerárquicos que en este momento tienen los mismos de las Fuerzas Armadas? Doctor Daniel, su pregunta lleva implícita unas propuestas muy interesantes. Si hay algo que ha perdido el país a velocidades agigantadas en los últimos años y particularmente en los últimos meses, es la confianza en las instituciones y especialmente en la institución policial, cosa que es muy grave, muy delicada. Que el ciudadano no crea en las instituciones generan fenómenos como los que ya hablamos aquí de justicia por mano propia. Ya la gente ni siquiera denuncia y necesitamos reconectarnos. Y reconectarnos no es hacer un ejercicio de maquillaje, es hacer un ejercicio de verdad de cambio. La policía, por efecto del conflicto, la militarizamos. Nosotros metimos a estos muchachos de la policía a unas zonas muy complejas, estaciones de policía en unos corregimientos en donde el policía siente que la amenaza que le hace en el entorno es una amenaza que le puede quitar incluso la vida. Entonces, por eso cuando trasladan esos policías a las ciudades sin hacer un tratamiento serio, un tratamiento psicosocial serio, pues cuando el policía se siente amenazado, responde como si estuviera en zona de guerra y miremos los efectos tan terribles, o sea, casos de problemas de tránsito que se resuelven cuando el policía le dispara a un infractor de tránsito, pues en una desproporcionalidad, una locura. Entonces sí hay que hacer esa reforma. Y la reforma arranca no solo con darle un perfil más civil al ejercicio, al servicio público de la policía, sino empoderar de verdad al alcalde como jefe de policía del municipio. Mire, yo fui alcalde. Y ese cuento de que los alcaldes son jefes de policía del municipio no es cierto.
Un alcalde hasta para pedir que controlen una verbena popular tiene que pedir el favor, no dar la orden. El comandante, el coronel, le hace caso al general, que es el que le firma o no el ascenso. Es una institución terriblemente... Candidato, tenemos un problema técnico con el contador, entonces se está quedando parado. Para que todos sepan, estamos haciéndolo de manera manual, por eso cuando les apagamos el micrófono es cuando ya se acaban los 2 minutos. Entiendo que quiere los 30 segundos. Adelante, candidato. Hay que... Sí, perfecto, adelante. Hay que darle ese perfil civilista, pero no solo el perfil civilista, sino descentralizar y empoderar el código de policía, también descentralizando. O sea, permitir que las autoridades, en casos que tiene que atenderse administrativamente, tengan más libertad en la formación de cuáles son los casos que tienen que atenderse y hacer políticas de seguridad con la policía. O sea, volvamos a acercar a la policía al ciudadano, que el ciudadano sienta que el policía vuelve a ser alguien de ellos. Perfecto, candidato. De esta manera concluimos la segunda ronda de preguntas. A ustedes muchas gracias por atenderlos, pero tenemos más rondas nuevas mecánicas. Ya regresamos en breve, vamos a tener un videito de la universidad y regresamos con la tercera ronda porque va a ser la misma pregunta para todos y la hará el director de RCN Radio Noticias. Uniciencia, Corporación. Bueno, me dicen que tenemos una pequeña falla ahí en el video, entonces vamos a arrancar de Uniciencia, Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo. Perfecto, candidatos. Esperamos que con estos pequeños segundos de pausa hayan podido tomar agua, respirar, porque se vienen unas rondas muy candentes en este foro de seguridad y convivencia ciudadana. Recuerden ustedes que ese es el primer foro y esos son nuestros primeros candidatos que han aceptado la invitación. Muy valientes, dijeron, vamos a hablar a la ciudadanía desde ya, vamos a empezar a contar todos nuestros ideales y por supuesto muchas gracias a Uniciencia que permite que estos espacios se hagan realidad desde muy temprano, mucho antes de que llegue el día final de las elecciones. Pues bien, iniciamos esta tercera ronda de preguntas. Como les contaba, esta tercera ronda va a ser de única pregunta. La pregunta la hace Nelson Zipagauta. Él es director de RCN Radio Noticias en Santander. Y Nelson va a hacer una pregunta para todos los candidatos. Recuerden, los candidatos tendrán en esta ronda un solo minuto para responderla y tienen, por supuesto, los 30 segundos de prórroga y con derecho también a contrapregunta. ¿Quiénes harán las contrapreguntas? Lo pueden hacer entre los mismos candidatos. Por supuesto, también el rector puede hacer su contrapregunta. Entonces, veamos la pregunta y ya iniciamos. Esta vez, entonces, vamos a iniciar del otro orden alfabético con el candidato Velasco. Adelante, Nelson. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi pregunta para los precandidatos está relacionada con la inseguridad. En las últimas horas se han conocido de robos y atracos en Barranquilla con fusiles. En Bucaramanga, pues no es en la misma vía, pero sí preocupa lo que está sucediendo con hechos de inseguridad.
¿Es necesaria la militarización en las ciudades? Candidato Velasco, tiene usted 1 minuto, 30 segundos de derecho de prórroga, y si algún candidato le quiere hacer otra pregunta, también la puede hacer. Evidentemente prefiero, Nelson, una acción más decidida de la policía, que además pues está formada y preparada para eso. Pero sabe una cosa, yo creo que los ejercicios de seguridad también tienen que ver con la disuasión. Cuando usted saca a patrullar miembros del ejército, lo que está generando más es una disuasión, alejando al delincuente, que cuando ve la presencia de alguna autoridad, pues evidentemente no definirá a cometer un hecho delictivo en esa zona. Entonces, yo no asumo una posición extrema diciendo bajo ningún aspecto que salga la tropa a patrullar. Lo que no podemos entregarle es la responsabilidad a la tropa de lo que tiene que hacer la policía. Como ejercicio de disuasión, no me parece una locura, pero no le entreguemos funciones de policía a la tropa. Perfecto, candidato. Por favor, candidato Rodríguez, adelante. Tiene 1 minuto. Ah, bueno, la pregunta, ¿no? ¿Alguien tiene alguna contrapregunta para el candidato Velasco? ¿No? ¿No hay contrapreguntas? Perfecto. Entonces, adelante, candidato Rodríguez. Tiene 1 minuto. María Alejandra, yo creo que aquí hay que combinar todas las formas para combatir el crimen. 1, tenemos que aplicar la tecnología. Nosotros tenemos, digamos que hoy, cámaras instaladas. Nosotros hemos avanzado mucho en el tema de reconocimiento facial. Le hemos dado una gran apuesta a la tecnología, pero ahora eso se tiene que convertir en una judicialización. No obstante, hoy el ejército, como lo decía el senador Velasco, es una disuasión, pero aquí tenemos que mirar es cómo combatimos y destruimos esas organizaciones criminales, y tiene que ser con inteligencia, asociado a una clara lucha frontal contra la inseguridad en cada una de las ciudades. Tenemos que coger el gobierno nacional y los gobiernos locales, que tienen muy olvidada la seguridad, para combatir el crimen. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna contrapregunta para el candidato? Perfecto. Adelante, candidato de Lara, 1 minuto. El país está inundado de coca y han florecido lamentablemente por todo el territorio nacional grupos armados del narcotráfico. Frente a esos grupos armados del narcotráfico que nos recuerdan los años más aciagos del país, principios de los años 80, solo puede haber una mano muy contundente y firme. Los grupos armados del narcotráfico afianzan su negocio matando, aterrorizando a la población. La respuesta del Estado es proteger a la ciudadanía y ser más fuerte que los delincuentes que solo conocen la ley de plata o plomo. Si estoy de acuerdo con la militarización de las ciudades, siempre y cuando vayan de la mano con la policía, que cumple funciones de policía judicial. Frente a esos delincuentes, el Estado no puede ceder, el Estado no puede claudicar. Hay que derrotarlos a todos de manera pronta y rápida para proteger a la población. Los grupos armados del narcotráfico, para afianzar su negocio, matan. Para afianzar su negocio, torturan. Para afianzar su negocio, aterrorizan. Se le acabó el minuto, candidato, hacía 30 segundos más. ¿Sí? Perfecto, adelante, 30 segundos. El micrófono, por favor. Gracias. Sí. Adelante. Se nos fue el candidato Rodrigo Lara. Esperemos que vuelva a conectarse para que tenga derecho a sus 30 segundos. En vez de activar el micrófono, creo que colgó. O de pronto fue un error de producción. Nos excusamos de antemano con el candidato Rodrigo Lara. Si de pronto fue un error nuestro, no queríamos censurarlo, por supuesto. María Alejandra, no tome los 30 segundos. ¿Los puedo tomar para hacer un comentario breve? Lo mismo yo también, si me lo permite, bueno, después del Senado. Pero esperen un segundo, que ya llegó el candidato Rodrigo Lara para que continúe con su respuesta. Nos excusamos de antemano, candidato, fuimos nosotros los que lo sacamos del show, del foro. Es que acá la plataforma se llama show, pero tienen los 30 segundos. Adelante. Es una lástima que el gobierno no hubiera tomado la decisión de militarizar en apoyo a la policía
las ciudades en donde encontramos al Clan del Golfo, a los Rastrojos, al ELN, a todas las expresiones criminales. En Cúcuta sicariaron a 6 personas en las 24 horas hace 2 días. ¿Cómo responder ante estos delincuentes? Con un apoyo contundente de la fuerza pública. Perfecto. Mientras el candidato Lara se conectaba, nos decían los demás candidatos que quieren hacer uso de sus 30 segundos. Entonces, adelante, senador Velasco, y luego, por supuesto, el candidato Rodríguez. María Alejandra, Nelson, no todo es policía, no todo es cárcel. Mire, en Tunja el 52% de los delitos son robos celulares y en todas las ciudades además vienen acompañados por acciones de violencia inusitada. Propusimos en el Congreso la obligatoriedad para que los smartphones vengan con unos programas que existen y si el smartphone es robado, desde una central se deshabilita totalmente, o sea, se deja totalmente inútil. Pierde casi que todo. Se le acabaron los 30 segundos. Candidato Velasco, adelante, candidato Rodríguez. No, yo creo que aquí también hay que mirar un tema social y creo que es importante también mirar cómo generar prevención del delito de la drogadicción y formación en cultura ciudadana. Como presidente me voy a dedicar a prevenir, cuidar a nuestros jóvenes y de esta manera mejorar la seguridad. No todo puede ser cárcel y represión. Perfecto, de esta manera entonces concluimos la tercera ronda, que era la de única pregunta hecha por el director de Noticias RCN Radio en Santander, Nelson Zipagauta, a quien agradecemos por enviarnos esta pregunta. Continuamos entonces con un bloque de 2 rondas similar al primero. Después de estas 2 rondas tendremos la ronda final, que serán las preguntas entre candidatos, así que ustedes no se pueden desconectar de este foro porque la ronda final, sí, candidato Lara, hazme las cejas porque va a estar muy buena. Ustedes, entonces, ya saben la mecánica, igual que las 2 primeras rondas, vamos a invertir entonces el orden alfabético para que esta vez comience el candidato Velasco. Un número, por favor, candidato, del 1 al 12. Vamos con el 3. El 3. La pregunta es del rector. Rector, adelante, por favor. Bueno, senador Velasco, esta pregunta tiene mucho que ver con un comentario que usted hizo hace unos minutos y es sobre el control de la seguridad en las ciudades. La creciente ola de inseguridad y el aumento en las acciones de delincuencia ciudadana es un fenómeno que se está evidenciando en todo el país. Más allá de que la situación de la pandemia ha generado dificultades económicas en todos los sectores de la sociedad, también se habla de que en estas acciones están involucrados muchos migrantes venezolanos, disidencias de grupos al margen de la ley. Teniendo en cuenta la multiplicidad de espacios y de lugares en los cuales se ha presentado esto, ¿considera usted que la responsabilidad de contener este accionar recae en los alcaldes municipales, gobierno departamental o nacional? Y adicionalmente, compártanos un poco de su rol como presidente de la República respecto de esta situación. A ver, rector, usted no le puede seguir diciendo a los alcaldes que tienen la responsabilidad de la seguridad cuando no le entrega herramientas, cuando los alcaldes no son realmente jefes de policía, y lo digo e insisto por experiencia. No, descentralicemos un poco, permitamos que los alcaldes tengan una mayor injerencia con sus informes cuando el coronel de la policía lo ha acompañado en su mandato, pues para que presente un informe cómo le fue con ese coronel y ese informe sea definitivo en el ascenso o no. A mí sí me parece que hay que darle más poder, entre otras cosas porque cuando tienen más poder asumen más responsabilidad y hacen inversiones locales que tienen que hacerse en temas de seguridad y planes de seguridad. Pero no todo es policía, yo quiero insistir en eso. Mire, hay un gran estallido social. Si usted no genera ya en Colombia un plan de reactivación económica, el hambre se convierte cada vez más en violencia, porque claro, existen mafias, existe todo lo que usted quiera, pero es que las mafias viven de quien alquila sus brazos a las mafias, y la gente alquila sus brazos a las mafias porque no tienen opción. Entonces hay que abrirle opciones laborales, opciones de vida a la gente, especialmente a los jóvenes. Yo me la jugaría por eso, o sea, toda una política de prevención, no solo en las acciones de policía, sino también en las acciones preventivas sociales. Hay que hacer un plan de reactivación económica. Perfecto. Candidato Rodríguez, un número, por favor, del 1 al 12.
12, ya lo tengo. Tengo disponible el 8, el 5, el 4 o el 2. El 5. El 5. Esta pregunta nos la envía el estudiante de Derecho Néstor Lizarazo. Néstor, adelante. Disminuir el sinnúmero de atracos que hoy vive la ciudad y con la mayoría de personas extranjeras que están muchas veces indocumentadas, transitan con papeles venezolanos, con cédula venezolana, y he visto en muchos casos transitar con pases venezolanos. Adelante, candidato. No, Néstor, varios elementos. Uno, nosotros, y a propósito de lo que decía el doctor Velasco, nosotros no podemos estar echándole culpas al gobierno nacional y no asumiendo responsabilidades. La doctora Claudia López, desde que inició, todo mira hacia arriba y todo es culpa del gobierno nacional sin asumir ninguna responsabilidad. Ser un presidente que tenga un diálogo, pero también que exija a los mandatarios locales el cumplimiento de lo que dice la Constitución y la ley, que no es otra cosa, que sean responsables de la seguridad en las ciudades. Y en cuanto a los extranjeros, Néstor, pues yo creo que nosotros no podemos estigmatizar, nosotros tenemos que reconocer que también han llegado muchos venezolanos a aportarle al país. Mano dura con aquella persona que viene a delinquir, pero un corazón grande con los que han sido maltratados por el gobierno, o mejor dicho, por la dictadura de Nicolás Maduro. Perfecto, candidato. Seguimos con el candidato Rodrigo Lara. Candidato Lara, un número. El audio del candidato Lara, por favor. Muchas gracias. 4, querida Alejandra. El número 4, tenemos otro estudiante de Derecho de Uniciencia, él es Oscar Julián Giraldo y nos hace esta pregunta. Todos, mi nombre es Oscar Julián Giraldo Muñoz, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Uniciencia de Bucaramanga y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo mejorar la seguridad ciudadana en el país a partir de la política de inversión social? Bueno, Oscar, lo primero, necesitamos un gobierno que no se lave las manos de sus responsabilidades con los alcaldes, que asuma su función de gobernar para todos los colombianos. Lo primero, yo hice el debate sobre el poco alcance que tuvo el subsidio a la nómina. No llegó a las microempresas en los locales de barrio. Yo llego y gobierno para la clase media y para los sectores populares. 2, alivios a los deudores de créditos con ICETEX. Soy el autor de esa ley que el gobierno tiene en un cajón. Por eso no recibieron ninguna ayuda sustancial los deudores de créditos con el ICETEX. Y 3, necesitamos un plan masivo de empleo público en los próximos 3 años, que se enfoque en los jóvenes, que les ofrezca oportunidades y puedan desarrollar su plan de vida. Lamentablemente no hemos visto esto durante la crisis. Mucha generosidad con los banqueros por parte del gobierno, 0 con la clase media, los estudiantes, deudores del ICETEX y los sectores populares. Perfecto, ¿Se puede candidato. hacer réplica? En esta se puede hacer réplica. ¿Tiene contrapregunta para el candidato Lara, candidato Rodríguez? No, más bien contestarle una cosita al doctor Lara, pero no es contrapregunta. O bueno, 30 segundos. Bueno, le voy a dar 30 segundos. 30 segundos. Doctor Lara, yo creo que pues usted tiene una percepción del presidente Duque muy fuerte y muy dura, pero no le reconoce nada a este gobierno, porque yo tengo muchas cosas que decirle de resultados concretos del gobierno nacional y en especial de política social de la cual me siento orgulloso. Candidato Lara, por supuesto, tiene los 30 segundos para responder. Se nos fue el candidato Lara otra vez, justo en el momento en el que iba a responderle al candidato Rodríguez. Les recordamos, mientras que vuelve el programa al foro, les recordamos que estamos en este momento en el primer foro de seguridad y convivencia ciudadana. La gente nos está escribiendo en redes sociales, hay más de 1000 personas que están conectadas a través de todas nuestras redes sociales, no solamente en Facebook, también estamos transmitiendo en YouTube y en Twitter.
Y, por supuesto, comentarios, nos hacen preguntas de diferentes temas. Recordemos que este está centrado solamente en seguridad y convivencia ciudadana. Ya tendremos los demás temas para los siguientes foros. Por supuesto, yo sé que todos quieren escuchar la respuesta del candidato Lara, así que, sin más preámbulos, adelante. No es mi percepción, es el sufrimiento de millones de colombianos que no recibieron ninguna ayuda por parte del subsidio de la nómina, como sí lo recibieron las grandes empresas. Es lo que han sufrido los deudores de créditos con el CETEX, que no recibieron ninguna ayuda por parte del gobierno. Y hablo en nombre de millones de colombianos que perdieron su empleo y que no han podido conseguir ninguno. Yo creo que el gobierno fue muy austero con la clase media, con los sectores populares y muy generoso con unos megarricos del país. Es la percepción de la gente. María Alejandra. ¿Sí? Comentario corto, como todos usaron los 30 segundos. 30 segundos, por supuesto que sí, candidato. El estallido social no se debe a una incitación de tuiteros, ni de tiktokers, ni de Instagram. Es la realidad, la gente le está pasando muy mal. El DANE nos dijo que 22 millones de colombianos están viviendo con menos de 10.000 pesos diarios. Y el gobierno tuvo mucha plata para los bancos no tuvieron alma para los colombianos. En esto estoy de acuerdo con Rodrigo Lara. Perfecto, de esta manera entonces finalizamos la cuarta ronda, vamos para la quinta, y recuerden que en la sexta pueden hacerse todas sus preguntas, candidatos. En la sexta van a tener la oportunidad de hacerse las preguntas entre ustedes mismos, así que vayan pensándolas, guárdenlas para la siguiente ronda. Nos quedan las 3 últimas preguntas, tenemos por acá 2 de estudiantes, una de rector, así que lo invito, senador Velasco, a que me regale un número entre... 8. Ese le iba a decir 8, 11 o 12. Perfecto, entonces el 8. Tenemos a la estudiante de Administración de Empresas, Nicole Herrera. Nicole, adelante. Buenos días para todos. Mi nombre es Nicole Herrera, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Uniciencia de Bucaramanga. Respecto a la polémica que se ha venido presentando desde el mes de agosto acerca de la campaña que está realizando la Policía Nacional, donde un uniformado disfrazado de papaya protagonizó la campaña No Dar Papaya, con la iniciativa de concientizar y crear cultura ciudadana. Respecto a esa polémica viene mi pregunta para ustedes. ¿Considera usted que la campaña No Dar Papaya revictimiza a la ciudadanía en el sentido de que la fuerza pública no estaría asumiendo su función de garantizar la seguridad a la comunidad? Hombre, seamos prácticos, Nicole. Ayudemos todos. Pues evidentemente en un entorno tan complejo, en una situación social tan compleja, que tiene unos efectos en la inseguridad particularmente urbana que no es que haya crecido, sino que hoy la sentimos, o sea, en la medida que hubo un proceso de paz y las noticias dejaron de ser todos los días el atentado, aunque estamos volviendo a esos momentos desafortunadamente, y las tomas guerrilleras, etcétera, pues se le subió el perfil a lo que pasa y lo que le pasa a los ciudadanos. Entonces los ciudadanos sí tenemos que no dar papaya, pero la policía también tiene que ayudarnos a que los delincuentes no se coman todas las papayas. Y eso significa una respuesta mucho más ágil de la policía, que los cuadrantes reaccionen más rápidamente y una mejor relación con el ciudadano. Ahí hay una fractura que no podemos desconocer. Los ciudadanos, más que confianza, y eso es muy delicado, muchos ciudadanos le están cogiendo temor a las autoridades. Un ejercicio central de lo que tiene que hacer un gobierno nacional, regional, local, las universidades, es revisar esto y no simplemente con maquillaje, sino con reformas de fondo, hacer que esta institución recupere la confianza de la ciudadanía. Perfecto, candidato. Candidato Rodríguez, tengo 2 números. 2 o 11. El 2. El 2. Perfecto. La última pregunta del rector. Rector, adelante. Bueno, al final sí me terminó quedando una. Yo creí que como estábamos enrachados yo iba a salir muy rápido. Representante Rodríguez, este es sobre el porte de armas y es un tema que ha venido generando mucha polémica recientemente. La prohibición al porte de armas iniciada en el 2015 ha limitado drásticamente la posibilidad que ciudadanos posean de hacer uso de sus armas y de utilizarlas. Año a año los gobiernos han venido extendiendo esta medida, aun cuando hay
diversos estudios que entran en controversia respecto al beneficio que esto genera para mejorar la situación de orden público. Desde muchos sectores de la sociedad se ha venido haciendo un clamor para que estos permisos de porte de armas se puedan volver a tener en un amplio sector de la población, teniendo en cuenta que la limitante no le aplica a los delincuentes y sí a la ciudadanía que legalmente tiene sus armas. ¿En un gobierno suyo modificaría drásticamente esta medida, bien sea para endurecerla o flexibilizarla respecto del porte de armas de particulares? Como presidente me dedicaré a buscar a los delincuentes y sus armas, pero también brindar seguridad jurídica. Lo que hoy tenemos es un decreto que no otorga la seguridad jurídica a aquellas personas que tienen el permiso de porte de armas, y yo creo que hay que hacerlo flexible, hay que generar unas responsabilidades y hay que entender también los temas regionales, como por ejemplo en las diferentes fincas. Muchas veces se hacen los decretos desde Bogotá y yo me he propuesto hacer una política pública integral desde las regiones y para las regiones. Y en eso creo que la ciudadanía está clamando en algunas regiones que se mantenga el porte de armas, eso sí, reglamentado y a personas con tenencia responsable. Pero el gran problema es los que la tienen ilegalmente y necesitamos es dedicarnos a combatir estas organizaciones criminales que andan generando miedo y que andan atracando en diferentes partes del país. A eso tenemos que dedicarnos. Perfecto, candidato Lara. La última pregunta, que está en el puesto número 11, la tiene un estudiante de Derecho. Él es Juan Manuel Vargas. Juan Manuel, adelante, su pregunta para el candidato Lara. Soy Juan Manuel Vargas, estudiante de Derecho de la ciudad de Bucaramanga. Si fueras elegido como presidente, ¿qué mecanismos fortalecería para dar cumplimiento a la ley 1801 del 2016, ley de Código de Policía y Convivencia Ciudadana? Y respondiendo también a la pregunta del rector, a mí me gusta hablar con realizatorias y resultados concretos. Acabo de erradicar una ley, la más importante de los últimos años para combatir el crimen. La ley que busca controlar y retirar, detectar las armas ilegales en manos de los criminales. Código QR a las partes de las armas, código QR a las municiones que se venden en el mercado gris, sanciones a quienes porten irresponsablemente las armas, por ejemplo, embriagados, sanciones más elevadas, penales, a quienes te porten un arma y cometan cualquier delito como un asalto sexual a una mujer. Es decir, ahí está la ley, 3 años esperando que el gobierno la presentara, la presenté yo. Y yo creo que va a ser una ley supremamente importante. ¿Cómo garantizar que los ciudadanos que puedan, de bien, porten armas? Detectando las ilegales y supervisando muy bien que sean los colombianos buenos los que portan las armas y no los malos. Ahora bien, yo no puedo reposar toda una política de seguridad pidiéndole a la gente que se arme. Yo no puedo pedirle a un civil, a un padre de familia con 3 hijos que se gana 2 salarios mínimos que compre un arma que cuesta 12 millones de pesos. No olvidemos que de las 500,000 armas legales que existen en el país, en los últimos 10 años, 50,000 con todos los permisos han sido incautadas relacionadas con diferentes delitos. ¿Por qué? Porque el Estado no sabe vigilar bien quién las tiene. Con esta ley de control de armas que acabo de radicar en el Congreso de la República, créame que le vamos a retirar las armas ilegales a los delincuentes y a los bandidos. A mí me gusta hablar con resultados, con realizatorias, y ya estoy haciendo el trabajo que lamentablemente el gobierno no ha hecho en 3 años. Perfecto, candidato. Llegamos a la ronda final, la ronda que ha anunciado desde el principio. En esta ronda, los candidatos podrán responderse y preguntarse entre sí. ¿Cómo va a funcionar? Pónganle mucha atención a las reglas del foro. Para hacer la pregunta, va a tener 30 segundos el candidato. Por ejemplo, le doy la palabra a uno de los candidatos y esa persona le dice, mi pregunta va para tal candidato y tiene 30 segundos. Ese candidato al que le formulan la pregunta tiene 1 minuto para responder. El candidato que pregunta tiene otros 30 segundos en caso de que su inquietud tal vez no fue resuelta del todo. Y el candidato al que le preguntaron va a tener otros 30 segundos para responder. ¿Estamos claros, candidatos? Perfecto. Entonces vamos a iniciar, vamos a reorganizar de forma alfabética. Vamos a iniciar entonces con el candidato Rodríguez, que siempre ha sido el de la mitad. ¿Le parece, candidato Rodríguez?
De una, dale, María Alejandra. Perfecto, bueno. ¿Para quién va su pregunta y cuál es la pregunta? Al doctor Velasco, ¿cómo haría ese plan de reactivación económica del que está hablando? Yo tengo una propuesta muy clara, contundente, que me gustaría compartírsela, pero ¿cuál sería su plan de reactivación económica y sobre todo en el Cauca? Entreguémosle liquidez al gobierno nacional. Yo lo he venido planteando. El Ministerio de Hacienda emite bonos TES que van a estar apalancados por una reforma tributaria estructural en donde esos recursos salgan de las exoneraciones y sanciones que reciben las megafortunas del país. Y con los recursos que se recojan, vamos a inyectarle los recursos a donde no llegaron, al pequeño restaurante que no le llegó el crédito en la pandemia, a la peluquería, al taller de confecciones de calzado allá en Bucaramanga, a miles de gente. Necesitamos recuperar empleo, necesitamos poner a mover el aparato productivo y mover la reactivación. Y en el norte del Cauca voy a seguir con mi tesis de la necesidad de legalizar y regularizar la marihuana no solo para uso medicinal y alimentario, sino también recreativo, como está ocurriendo en el resto del mundo. Eso que es un problema, eso que nos está distrayendo mucha policía para enfrentar un negocio que... Se le acabó el minuto, candidato Velasco. Ya le doy su programa, pero quería preguntarle al candidato Rodríguez si le quedó del todo clara la inquietud que tenía. No, le dejo una inquietud, 3 cosas para los que nos están viendo para reactivar económicamente a Colombia. 1, el crédito saber hacer, es llegar a los que sabían hacer y desafortunadamente se quebraron con un crédito casi que condonable en intereses, es buscar al panadero, buscar al oftalmólogo en Valledupar y decirle vuelva a abrir su local, vuelva a abrir su empresa. Segundo, un plan que contempla 17,3 billones de pesos de regalías que se van a veces para estudios y se quedan en manos de los corruptos. Vamos a dar empleo a 2,9 millones de jóvenes ninis que ni estudian ni trabajan, y no es porque no quieran, sino porque hoy no hay oportunidades. Y ellos son los encargados de construir los nuevos acueductos rurales y todas las obras o los faltantes que hoy tenemos en las diferentes regiones del país. Seremos socios con eso, con los alcaldes y gobernadores, con las juntas de acción comunal y, por supuesto, con las federaciones. Ese es un plan concreto de reactivación económica que me cuesta 17,3 billones de pesos. Candidato Velasco, se nos desconectó cuando usted iba a hablar. El candidato Rodríguez tuvo 30 segundos, sin embargo, lo aprovechó para hacer ahí una apreciación. Tiene sus 30 segundos, candidato Velasco. No, termino diciendo que el plan de reactivación es de lejos mucho más de 17 billones. Cuando arrancó la pandemia, el gobierno nacional le soltó al sector financiero 9 billones de pesos de un desencaje bancario y lo que hicieron fue distribuírselo en utilidades. Un solo banquero se quedó con dividendos de más de 2,8 billones. No, ahí somos muy tacaños. Aquí tenemos que participar más de un porcentaje del PIB para la reactivación económica. 17 billones sería la cuota inicial de todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que meterla mucho más fuerte para salvar el empleo de Colombia. Eso es justicia. Candidato, les recuerdo que los 30 segundos que tienen son para volver a hacerle la pregunta al candidato. Ya tendrán ustedes un espacio amplio para poder exponer sus motivos de por qué deberían votar por ustedes los estudiantes, ciudadanos, directivos, todos los que nos están viendo. Seguimos con el candidato Lara. Entonces, ¿a quién le va a hacer esa pregunta y cuál es, candidato? Pues a Edward, porque Edward ya le hizo uno a Luis Fer, entonces la voy a hacer a Edward. Hombre, ¿cómo van a compensar a las microempresas, a los locales de barrio? Yo creo que muchos estudiantes que nos están viendo, sus padres tienen una ferretería, un local de barrio. ¿Cómo los van a compensar después de que durante estos 2 años no recibieron ninguna ayuda por parte del gobierno, querido Edward? Pues qué buena pregunta, doctor Rodrigo Lara, porque quiero decirle a los colombianos que nosotros cumplimos bajando impuestos y subiendo salarios, y eso es lo primero de lo cual me siento orgulloso. Lo segundo, acabamos de aprobar el paquete social más grande de la historia, que incluye educación gratuita para estratos 1, 2 y 3, que incluye
una ayuda al PAEF, donde las pequeñas y medianas empresas, donde los restauranteros son los principales beneficiados, donde se les genera una legislación tributaria seria, pero además que los va a sacar de esta crisis, y además ha cuidado esa política social, 4.5 millones de empleos. Pero también me siento orgulloso de que le hemos llegado con 2.880.000 pesos durante 13 meses, a más de 4.5 millones de familias. Es casi 19 millones de colombianos beneficiados, que también se extenderá hasta el año 2022. Creo que este paquete social va a ayudar a reactivar la economía, va a ayudar a los que tenían hambre y los que han tenido hambre. Se le acabó el minuto de respuesta, candidato Rodríguez. Candidato Lara, ¿le quedó clara su inquietud o desea 30 segundos para contrapreguntar? No, yo pregunté por los microempresarios, por los locales de barrio que no recibieron subsidio de la nómina en esta crisis. Y no les bajaron los impuestos, les subieron los impuestos al 35%, a pesar de que no recibieron absolutamente ninguna ayuda. 132.000 empresas, las más grandes, y dejaron por fuera 1.500.000 empresas. Las que tienen 1 o 2 empleados formales en el PILA quedaron completamente por fuera del primer PAEF y de este. Tampoco recibieron ayuda de los deudores de créditos con el ICETEX. Yo creo que los jóvenes que nos están viendo, sus familias podrían dar el testimonio de que no recibieron nada de este gobierno. Y este gobierno se va en 6 meses y lo que le está vendiendo a los colombianos es más promesas y más humo. Tiene 30 segundos para responder, candidato Rodríguez. Doctor Lara, mire, esta reforma se hace para que los más ricos paguen ese paquete social. El sector financiero pagará el 38% de renta. Pero hay que decir las cosas por su nombre. Usted no puede decir, doctor Lara, y lo digo con profundo respeto, que esta reforma que usted aprobó, que usted ayudó a votar, no está beneficiando a los pequeños y medianos empresarios. Sí está enfocada para ellos, está enfocada para generarles un alivio tributario, está enfocada para que vuelvan a resurgir después de toda esta crisis. Y por último, se le acabaron los 30 segunditos ahí al candidato Rodríguez. ¿Puedo replicar? Bueno, no tengo esa mecánica ahorita, pero cuando tenga su tiempo solito, puede hacer ahí la apreciación, candidato Lara. Y antes de finalizar ya con el candidato Velasco, para que nos diga cuál es ese candidato al que le va a preguntar y cuál va a ser la pregunta, les cuento que tenemos muy buena participación en los comentarios de nuestro Facebook. Los estudiantes dicen, excelente participación de los estudiantes de Derecho. Como abogados debemos formarnos en política y democracia. Esto lo dice Rosa Isabel. Por acá también nos dicen que la corrupción es lo que debería ser combatido, pero les recordamos a nuestros estudiantes que el tema de corrupción irá en otro foro más adelante, así que ustedes tienen que estar muy pendientes de las redes sociales y de sus correos institucionales, donde les va a llegar toda la información sobre los diferentes eventos y espacios que estará abriendo la universidad. Ahora sí, adelante, candidato Velasco, ¿a quién le va a hacer su pregunta y cuál va a ser? Aunque Alejandra me pica la lengua para conectar el término impunidad, que tiene que ver mucho con inseguridad, para hacerle una pregunta sobre Mintic a Eduardo Rodríguez, voy a hacer un acto de justicia y entonces le voy a preguntar a Rodrigo Lara. Rodrigo, explíquenos técnicamente esa propuesta que a mí me gusta de la identificación de las armas y las municiones y cuál es el efecto práctico que eso tiene. Luis Fer, 76% de los homicidios en Colombia, 77, perdón, se están cometiendo con armas de fuego, 5% más que hace 2 años. Las armas que entran al país y que se producen en el país entran legalmente y muchas veces se deshacen para hacer otras armas hechizas. Con el código QR podemos detectar de dónde provienen, pero lo más importante es respecto a las municiones. Yo no sé si usted vio recientemente un caso escandaloso de un coronel del ejército que fue capturado vendiendo municiones del ejército al ELN. Entonces, aquí hay un mercado legal de municiones, lo compra la gente legalmente y después se lo revende a los bandidos y a los delincuentes a los que obviamente el Estado no les podría comprar. Si yo le pongo un código QR a la ojiva y a la vainilla, cuando encuentren esa vainilla en una escena de un crimen, ya sabremos a quién buscar. Lo más importante para combatir la seguridad y combatir las armas y las municiones ilegales es ese código QR. Segundo, cuando la policía detiene a un delincuente y porta un arma, ese delincuente muchas veces muestra un permiso
de porte o salvoconducto falso. La policía no puede detectar en línea si ese salvoconducto es real, como lo puede hacer. Se acabó el tiempo. Candidato Velasco, desea hacer una contrapregunta y ya le doy sus 30 segundos de nuevo, candidato Lara. Candidato Velasco. No, sí. Pediría que termine la pregunta, porque me parece que no hay que dejarla cortada. Perfecto, adelante, candidato Lara. Entonces, si yo pongo el salvoconducto de porte en línea, el policía detecta cuando detiene a esa persona que el salvoconducto es falso, y con eso capturan al bandido y le quitan las armas. Esas son dos de varias disposiciones que trae esta ley que, como le mencionaba a querido Luis Fer, es tal vez la ley más importante para proteger a los colombianos, su familia, su integridad. Y regulamos el tema de las armas de letalidad reducida. Hay unas que pueden portar, por ejemplo, las personas, las mujeres, un pequeño gas pimienta, un taser. Después sí. Perfecto. Candidato, esto no lo tenía yo contemplado en mi foro, pero la gente en Facebook me dice, quiero preguntar, y por supuesto que me parece importante que han estado conectados durante toda esta hora y 17 minutos, y de paso agradezco porque sabemos que tienen agendas muy apretadas y que están haciendo un esfuerzo porque saben que es muy importante estas líneas directas con la ciudadanía. Si les parece bien y si están de acuerdo, podemos responder una única pregunta que seleccioné aquí de todas las que me llegaron, ya que está acorde con el tema, puesto que la gente me preguntaba de educación, de reformas agrarias, de cosas que pues ya más adelante vamos a tratar. Pero especialmente le voy a hacer la pregunta y van a tener un minuto para responderla a cada uno, si les parece, para que nuestros seguidores en Facebook no se sientan excluidos. Y a ustedes, estudiantes de Bogotá, Bucaramanga y Tunja, estén muy pendientes de las redes sociales, porque en el correo foros@uniciencia.edu.co pueden enviar las preguntas para los demás foros. Pues bien, esta la hace Wilmar Alfredo Olaya Mendoza y dice lo siguiente: candidatos, ¿cómo hacer para que la población en general vuelva a confiar en los organismos del sistema judicial? ¿Es necesaria una reforma educativa en las carreras de Derecho de la formación ética y moral de los profesionales? Adelante, empecemos con el candidato Lara, ya está aquí el primerito Lara. Bueno, primero hay un tema de sobrecarga terrible en los funcionarios de la justicia, en los auxiliares, en los fiscales. Aquí se les otorga muchas responsabilidades y muy poco presupuesto. Hay que aumentar el presupuesto de la rama y las condiciones de los trabajadores de la justicia, de los fiscales, de los jueces. Y segundo, yo creo que hay que fortalecer la carrera judicial. Una carrera judicial fortalecida que le permita al muchacho que empieza a trabajar como juez promiscuo de llegar a la Corte Suprema sin que exista un bypass, sin que existan caminos privilegiados para algunos, nos permite llevar a mucha gente con más entusiasmo a prestar su nombre, su carrera y su trabajo en la carrera judicial. Pero yo creo que es un asunto esencialmente de presupuesto y hay un asunto también de racionalización de las leyes. Yo propuse mano dura contra los grandes criminales y tener, por ejemplo, unas políticas especiales para las madres cabeza de hogar pobres con 2 o 3 hijos que cometen un delito menor para no separarlas de sus hijos. Así yo libero cupo en las cárceles de los delitos no violentos y meto al violento, meto al bandido en la cárcel, que es el que hace daño. Perfecto. Candidato Rodríguez, adelante, tiene un minuto para responder. Mire, yo me siento orgulloso de haber judicializado el cartel de la droga en Colombia, la corrupción quizás más grande que ha existido en la justicia en toda la historia republicana. Y lo hicimos con un acervo probatorio sólido, donde demostramos cómo al interior de la Corte Suprema de Justicia existió un cartel que cobraba grandes sumas de dinero a cambio de modificar sus acciones judiciales. Pero no obstante, aquí nosotros también hemos venido avanzando en temas de justicia. Por ejemplo, acabamos de modificar el tema de consultorios jurídicos para que los estudiantes, casi que desde la mitad de sus créditos, puedan iniciar a hacer los consultorios jurídicos y de esta manera puedan mirar dónde se sienten mejor y hacia dónde van, para fortalecer la rama, para tener más jueces, menos magistrados y mejores salarios para los funcionarios de base de la rama. Perfecto, candidato Velasco, un minuto para responder esta pregunta. Mejoremos educación, mejoramos valores, y eso es fundamental para la pregunta que hacen. Pero yo quiero plantear un ejemplo, y es que el ciudadano percibe la justicia, no la percibe esa impunidad. Y el mejor ejemplo es el delito que más se repite, el robo de celulares. Le roban el celular, nadie denuncia, o si denuncia es para reclamar el seguro, pero sabe que no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué?
le estamos entregando la función de investigar a unos fiscales que tienen otra carga, que tienen delitos mucho más graves que investigar. ¿Por qué no le subimos el perfil al código de policía? Y que sea a través de actuaciones administrativas en donde pueda instruir incluso la propia policía este tipo de pequeños delitos que ya no serían delitos sino contravenciones, con la posibilidad de sacar a esos contraventores de la calle, o sea, con la posibilidad de arresto y no de corto tiempo, y arrestos que además se conviertan en trabajos de limpieza de parques y otras cosas, o sea, que los delincuentes no vayan a rascarse la barriga a una estación de policía, sino... Se le acabó el minuto. Candidato Velasco, les cuento que me acaban de llegar las estadísticas de esta transmisión, o de lo que llevamos de esta transmisión. Hay más de 250 comentarios en Facebook y más de 2.000 personas se han conectado durante este foro en todas las redes sociales. Ya, por supuesto, tendremos unas estadísticas más globales cuando finalicemos la transmisión, pero quiero de antemano agradecerles por este tiempo. Y el señor rector me escribe por interno y me dice: Alejandra, no se me vaya a acabar el foro sin que yo haga una última pregunta para todos los candidatos, porque pues él le tocó preguntas a ciertos candidatos y quiere hacer una para todos. ¿Les parece? Tienen también un minuto para responder. Adelante, rector. Bueno, me preocupa ese minuto, pero voy a tratar de que no sea tan extensa. Yo creo que de las cosas valiosas de haber tenido esta oportunidad es que todos coincidimos en que la seguridad ciudadana se ha complicado en nuestras ciudades capitales. Definitivamente faltan oportunidades y esta situación de desempleo y de constreñimiento en la economía ha generado pues, que el delito se magnifique. Yo los escuchaba hablar pues, sobre programas importantes, el PAEF, por ejemplo, que yo diría sí llegó a muchas empresas, pero varios de ustedes hacían comentarios perfectamente válidos. Evidentemente esto se quedó corto, porque esto llegaba a quienes estaban completamente formalizados, pero aquellas economías informales, pequeñas, no tuvieron esa posibilidad y evidentemente se vieron excluidos. ¿Y por qué sucede esto? Porque nuestra tasa impositiva es muy elevada para esos pequeños emprendimientos en nuestro país. Yo escuchaba planes sobre 17 billones de pesos y yo decía, bueno, toda iniciativa es valiosa, pero también tenemos que prever que eso pueda generar un efecto. ¿Cómo manejar un programa de asistencia mucho más robusto que llegue a la población que realmente lo necesita, pero que evitemos que personas que no lo necesiten lo reclamen? Porque yo entendía la lógica de que el PAEF iba a las empresas que de alguna u otra forma estaban formalizadas y que tenían empleados que cotizaban a Seguridad Social porque de alguna u otra forma blindaba el ejercicio. Pero hay una realidad que es que eso no se puede quedar solamente en esas personas, porque Colombia es un país que tiene mucha gente que está por fuera del sistema. ¿Cómo harían como presidente de la República una inversión mucho más agresiva desde lo social, pero que realmente se garantice que llegue a los ciudadanos que lo necesitan? Empezamos sí, entonces. Todos, Alejandra. Sí, no, por supuesto, esta pregunta va para todos los candidatos, entonces, ¿les parece si arrancamos con el candidato Rodríguez, que siempre es como el de la mitad, para que comience ahí a responder? Bueno, 17,3 billones de pesos, lo sabemos que lo vamos a sacar de regalías, y es un plan de choque de 24 meses. Los primeros 3 meses capacitamos a los jóvenes, los otros 21 meses los ponemos a ejecutar las obras faltantes, como acueductos rurales, mejoramiento de vivienda rural, vías terciarias, entre otras, y también hay que invertir en la infraestructura del cuidado. Pero mire, yo quiero ser claro, yo soy hijo de un campesino, de una madre comunitaria. La violencia tocó a mi casa cuando apenas tenía 6 años. Soy hijo de escuela y colegio público, estudié de noche en la Universidad Libre de Colombia a través de un crédito del ICETEX, por eso yo me siento orgulloso de que lo que pagué en ese crédito hoy le sirve a otros jóvenes. Aquí tenemos que mirar oportunidades de empleo, empleo y más empleo, y a eso tenemos que apuntarle. Yo seré el presidente que pase del subsidio al salario, y en eso tenemos que enfocarnos y trabajar conjuntamente con el sector privado, que genera el 97% del empleo. Así que aquí hay que pensar en grande, soñar en grande, y las propuestas que tenemos, que además los invito a que las vean en nuestras redes sociales, son propuestas serias, coherentes, pero que invitan a que nos unamos en la diferencia. Perfecto. Candidato Lara, adelante.
El audio, activemos el audio, candidato. Gracias. Muchísimas gracias. Una de las primeras cosas que yo haría sería integrar en la economía a los 894.000 deudores de créditos con el ICETEX, que hoy tienen que pagar cuotas entre 600.000 y 650.000 pesos y no tienen empleo, o se ganan 1 o 2 salarios mínimos. Eso le permitiría a muchos jóvenes entrar, consumir y ser actores de la vida económica. Entonces, yo condonaría esas deudas, en primer lugar, y aplicaría las leyes que yo saqué en el Congreso de la República, que crea una cuota proporcional al ingreso, que suspende el pago cuando el muchacho pierde el empleo, que acaba con la capitalización de intereses, por ejemplo. Eso sería lo primero para integrar a los jóvenes en el mundo laboral y que el gobierno, a pesar de que es ley, no ha implementado, lo tiene en un cajón. Y esa es la ayuda a los deudores de créditos con ICETEX. 2, un programa de empleo público durante 3 años para jóvenes, ligado a obras públicas. Y tercero, yo creo que hay un problema estructural en la economía colombiana, y es que es una economía que no genera empleo. Y el PAEF no llegó a esa economía informal del 60% de la población, ya lo explicó y el rector también lo acaba de explicar. Tenemos que obrar con patriotismo. Se le acabó el minuto ahí. Desea 30 segundos de adición, candidato Lara. 30. Sí, señor. Y mi premisa es economía del bien común y patriotismo económico. Primero el empleo colombiano, primero la producción de manufactura colombiana. Ese patriotismo económico que ha sido traicionado por las últimas administraciones busca defender la producción nacional, la producción agropecuaria, la producción de los lecheros y la producción industrial de los textileros. Y como Estado seleccionar sectores estratégicos para que nuestra economía exporte y genere empleo de calidad. No más defensa del empleo extranjero, defensa del empleo colombiano. Patriotismo económico. María Alejandra, Perfecto. los 30 segundos que no los Sí, señor. Sí, señor. Adelante. Mire, nosotros estamos promoviendo en Colombia una economía verde, donde queremos que Colombia sea el centro de producción o el clúster de producción de vehículos, camiones y buses eléctricos. Ahí tenemos una gran competitividad y ahí se va a generar un muy buen paquete de empleo. 2, nosotros queremos crear 7 ciudades verdes en la Orinoquía colombiana, donde creemos que va a ser la despensa de Latinoamérica. Eso lo haremos con infraestructura, lo haremos con el sector privado y generaremos calidad de vida, donde tenemos que también comprar vivienda y hemos mejorado muchísimo. Finalizaron los 30 segundos, candidatos, y finalizamos ya con el candidato Velasco, que va a responder la pregunta del rector. Para lo formal, borrón y cuenta nueva, de la cual soy coautor y fui autor de la Habeas Data hace unos 10 años, vamos a activar a más de 10 millones de colombianos a los que se le borra su reporte negativo para que vuelvan a ser sujetos de crédito. Pero hay muchos colombianos a los que los bancos no lo van a atender, no están preparados para atenderlos. Son los de la tienda del barrio, de los que hablaba Rodrigo, de los que hablaba el rector. En Colombia existió una cosa que llamó Plan Nacional de la Microempresa. Fundaciones como Fundesan en Santander, Fundación Carvajal en Cali, Fundación Santo Domingo en Barranquilla, que conocía a esos pequeños empresarios, los capacitaba y los acompañaba en crédito con una lógica distinta a la del sector financiero. Activemos ese plan para llegarle a los que los bancos no le llegan. Hay una plata gigantesca en las fiducias, varios billones de pesos de proyectos no ejecutados, y al único que le va bien es al sector financiero que preste esa plata y está ganando con esa plata. Cojamos esa plata y repartámosla en los alcaldes para obras de infraestructura rápida. Arreglemos eso. Listo, 30 segundos, candidato, por supuesto. Arreglemos escuelas, hagamos vías por autoconstrucción, hagamos muchas cosas que nos generen un empleo rápido. Ahí hay una plata grande, ni siquiera tenemos que salirla a buscar porque está. Y por último, un plan arancelario, una política arancelaria para que nos vistamos con lo nuestro, con las confecciones nuestras, usemos nuestro calzado. No sigamos dejando que de paraísos fiscales del Oriente nos llenen de chucherías y acaben el empleo colombiano. Una política industrial que defienda la producción nacional. Perfecto. Candidatos, vamos llegando al final de este foro. En este momento ustedes van a tener cada uno un minuto más, para que le cuenten a las personas que nos están viendo por qué ustedes son la mejor opción para las próximas elecciones presidenciales. Arrancamos entonces con el candidato Rodríguez, por favor. Yo quiero ser el presidente que en el 2026 a las 4 de la tarde los pueda mirar a los ojos y decirles que dejemos la política del odio. Por eso hemos venido construyendo desde las regiones
propuestas para las regiones, con las regiones y que generarán política de afecto. Nosotros estamos cansados de tanta polarización, estamos cansados de que nos pongan etiquetas. Yo quiero ser el presidente que una al país y que entiende, que los pueda mirar a los ojos y decirles juntos, no yo, juntos logramos un país con más oportunidades, con más justicia social y con un crecimiento económico que generó calidad de vida. Por eso yo los invito a que escuchen a los demás candidatos, pero también que me escuchen, que me sigan en las redes y que se unan al equipo Rodríguez. Llegó el momento de los Rodríguez. Dios los bendiga y muchas gracias por invitarnos a este gran debate y lo mismo a todos los compañeros. Perfecto, candidato. Ahora es el turno del candidato Rodrigo Lara. ¿Por qué usted debe ser la mejor opción para votar en las próximas elecciones? Activemos el audio. Candidato. Yo quiero ser presidente por muchos de los que nos están viendo, que perdieron su empleo, que pasan una hoja de vida y no consiguen trabajo por ser mayor de 40 años o por ser mujer o no venir de un pequeño círculo de universidades. Lo hago por los padres de familia o por las mujeres que temen tomar el transporte público, que pueden ser agredidos en cualquier momento. Lo hago por los millones de jóvenes endeudados con créditos del ICETEX, que buscan un cupo en una universidad pública y no lo consiguen, se endeudan, salen y no consiguen empleos. Lo hago por muchas personas que van a una clínica, que piden una cita con médico especialista y se demoran 3 o 4 meses en conseguirlo. Lo hago por estos tiempos que hablan de mucho sufrimiento, pero yo creo que Colombia es un país que tiene mucho por dar. No aceptemos el desempleo como una simple variable, combatamos el crimen porque no hay alternativa y no aceptemos el sufrimiento de los demás como algo normal. Es un asunto de todos. Hay que demoler el Estado clientelar y corrupto, crear una política de patriotismo económico y parar esta política de la división, esta política de los extremos ideológicos que confrontan a los colombianos, porque yo creo que Colombia es un solo propósito, un solo corazón, y eso es lo que quiero representar. Perfecto, candidato. Y finalizamos con el minuto del candidato Velasco. ¿Por qué deberían votar por usted en las próximas elecciones, candidato? Diego, Alejandra, yo sí me meto en las reformas que necesita el país, no le tengo temor. No le tengo temor a hacer las reformas que a la mayoría asusta. Quiero un modelo económico en donde la riqueza no se concentre en los 2 o 3 de siempre, en los banqueros, en los que tienen la capacidad de especular con el poder, con las grandes licencias de la megaminería. Yo quiero reactivar la industria, la agricultura, darle un impulso al sector del turismo muy grande, porque además el mundo nos va a ver pospandemia y va a querer buscar no encerrarse en un edificio que es un hotel, sino buscar verde, buscar ríos, buscar mares, buscar montañas. Ahí tenemos que responder. Y además, porque sé hacer equipos, sé tender puentes, y quiero que este país voltee a ver la inteligencia que se está preparando en las regiones. Este país no puede seguir siendo manejado por la misma élite que se educa en las 3 universidades caras de Colombia y mira con desprecio al resto del país. Pues, candidatos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias. Y por supuesto a Uniciencia, que abre estos espacios. A todos ustedes recuerden que vamos a seguir haciendo una serie de eventos de este mismo tipo con diferentes candidatos para que conozcan los ideales. Recuerden enviar sus preguntas dependiendo de la temática del foro. Rector, ya para finalizar, lo dejo a usted con unas palabras de despedida y de antemano muchas gracias por abrir estos espacios. Alejandra, a ti muchas gracias por habernos acompañado. Agradecerle a nuestros 3 precandidatos. Este fue un escenario extraordinario en el cual pudimos conocerlos en mucho más detalle, en el cual para nosotros como Uniciencia y creo que toda la comunidad que nos ha acompañado ha sido muy grato la oportunidad de compartir con ustedes, de escuchar de temas muy variados, porque claro, hoy arrancábamos hablando con seguridad y convivencia ciudadana, pero hablamos de temas gruesos y de temas de país importantes, de las grandes reformas que se necesitan, de los problemas que no son excluyentes, sino son más bien mancomunados y que hay que golpearlos todos de forma contundente para que este país se pueda desarrollar y pueda crecer de forma ordenada y para que podamos generarle mucho progreso y sobre todo calidad de vida a los colombianos que más los necesitan. Candidatos, a ustedes mi gratitud y mi aprecio. Como les dije al principio, esta es su casa, espero poderlos saludar nuevamente y de forma presencial, ojalá en cualquiera de nuestras sedes, y a todas las personas que nos acompañaron. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer país.
lo más importante de un escenario como estos es realmente escuchar a las personas que están trabajando muy duro por el país y que están en una tarea difícil, que es buscar la presidencia de la República, y qué más patriota que escucharlos, que conocerlos de primera mano para poder contrastarlos y para elegir bien. Así que a todos enviarles un gran abrazo y desearles un muy feliz día. Diego, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Si los llegan a llamar en la encuesta, les pido un favor, digan que Rodríguez, y los llaman de la encuesta del Centro Democrático, porfa. Ayúdenme con eso. Pues en ese foro... Sobre todo al senador Rodrigo Lara, para que lo llamen y esté muy pendiente ahí de ese favorcito. Pues en este foro hubo tiempo hasta para cuñas finales de encuestas, y a nuestros aliados RCN Radio, Emporia y Pro Santander, muchísimas gracias por acompañarnos también en este y los demás foros. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, rector María Alejandra, gracias. Chao, bendiciones y no olviden, Rodríguez.